Ezequiel 39, 22 dice: y de aquel día en adelante sabrá la casa de Israel que yo soy Jehová su Dios. Padre mío, gracias, porque podemos estar seguros, Señor, todos aquellos que hemos creído en ti, que tú eres nuestro Dios. No hay para nosotros otro Dios, el único y soberano, Rey de reyes y Señor de señores, nuestro Dios, nuestro Salvador, Salvador mío. Señor, te pedimos en esta hora que tú abras nuestro entendimiento, que tú abras nuestro corazón, que tú nos des esas emociones que tú sabes dar, Señor, para involucrarnos en la meditación de tu palabra, en el mensaje de tu palabra en este momento, en esta hora, Señor. Te pedimos tu dirección, sabiendo, Señor, de que tu palabra no vuelve vacía, Señor. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a quien damos la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Ezequiel 39. Y sabrán que yo soy Jehová su Dios. Yo soy, dice Jehová, su Dios. Quiero invitarles a que abramos la Biblia, en primer lugar, a manera de introducción, en Lucas, capítulo 14. Lucas, capítulo 14, del 15 al 24. Dios tiene una invitación abierta. La invitación abierta de Dios es para todo el mundo. Pero hay quienes dan excusas a Dios para esa invitación a la cena del Señor. Dice la Biblia en Lucas capítulo 14, versículo del 15 al 24, de la siguiente manera. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. El mismo pasaje que dice allá en Apocalipsis: bienaventurados los que pueden venir a la cena del Cordero de Dios. Entonces Jesús le dijo a esta aseveración que hizo este hombre sentado ahí a la mesa: un hombre hizo una gran cena, una parábola, hermanos, y convidó a muchos, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. ¿Quién compra algo sin verlo primero? Una excusa que no tenía sentido. Versículo 19. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Era una cena, era en la tarde, ¿por qué no lo podía hacer en la mañana? Pero la excusa es: voy a probarlos. Versículo 20. Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir a esa cena. Imagínense, podía llevar a su esposa a la cena, pero él dijo que no podía ir. Excusas. Versículo 21. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto. Esa palabra que escuchamos, Jesucristo viene pronto. Ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, a los cojos, a los ciegos. 4 grupos de personas que es probable que no pudieran llegar por sí solos a la cena que se les invitaba. Y dijo el siervo, versículo 22, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa, la casa del que estaba invitando. Porque os digo
que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Hermanos, la Biblia habla de los últimos tiempos, que va a haber una cena del Cordero de Dios, va a haber las bodas del Cordero de Dios, pero es un evento que ha sido detalladamente planificado. Para hacer una cena hay que hacer todos los ordenamientos de una cena. Pero aquí encontramos que los que llegan a la cena son los que están deformados físicamente, para hablar de que realmente son los necesitados, los que reconocen que pueden, por la invitación que hace el dueño de la cena, ir a esa cena. Aquí hay excusas, hermanos, en donde se establece, algunos comentaristas dicen que estos fueron los judíos. A los judíos se les hizo la invitación de entrar en el reino de Dios, pero ellos han estado dando excusas tras excusas tras excusas. Pero podemos decir que también entre los gentiles hay quienes dan excusa tras excusa. Pero aquí encontramos también de personas que fueron invitadas, que no eran del pueblo de Israel, que podemos decir que son las personas que han sido injertadas a ese pueblo de Israel. Dios tiene el propósito de que se sepa lo pasado, lo presente y lo futuro. En estos temas de escatología, hermanos, hay mucha discrepancia, y podemos decir que aquí entra entonces lo que es la apologética en la vida de la Iglesia. La contradicción que hay en uno con otro en tratar de definir los términos escatológicos que se dan. Pero desde el principio del mundo, hermanos, Dios creó a Adán y a Eva. Adán recibió la orden de no comer, y Eva, engañada por la serpiente, hermanos, tomó del fruto y lo dio también a su marido. Así que aquí también encontramos un banquete que va a haber en el futuro, hermanos, de los que asistirán al banquete y de aquellos que dieron la excusa que no asistirán al banquete. En el libro de Ezequiel, vamos a entrar en Ezequiel 39, habían dos grupos también: el pueblo de Dios y las naciones, los que no son el pueblo de Dios. Desde el principio de la creación, hermanos, siempre han existido estos dos grupos. Allí, hermanos, desde Génesis aparecen siempre los dos grupos, los que buscan a Dios y los que no buscan a Dios. Ezequiel, ahí tiene Ezequiel 28, que habla sobre el príncipe de Tiro, hablando de Satanás. Ahí está Ezequiel 27, que habla de los huesos secos que cogieron vida, hermanos, dando a entender ese gran ejército que Dios iba a levantar, hablando espiritualmente. Porque en los temas escatológicos debemos entender cuando se habla espiritualmente y cuando se habla físicamente. Todo el mundo dice que Israel es el pueblo de Dios, pero la Biblia nos da claras evidencias de que el pueblo de Dios, tanto judíos como los que no hemos sido judíos, son aquellos que seguimos al Señor Jesucristo. Y para resumirlo de esta manera, pudiera decir que el pueblo judío empieza con Abraham, pero también la fe. Nosotros somos hijos de Abraham por la fe, pero físicamente el pueblo judío empieza con Abraham y termina con Jesucristo, el real judío o el real Israel, el Señor Jesucristo. Desde el Señor Jesucristo, Dios había diseñado esto de antemano, había preparado para que el Señor Jesucristo viniera desde que le dio la promesa al hombre cuando habló con la serpiente en el Edén, de que la simiente de la mujer iba a ponerle el pie en la cabeza de la serpiente. Ezequiel, hermanos,
ejerce el sacerdocio a los 30 años. Cuando él empieza a ejercer el sacerdocio a los 30 años, resulta que tiene esta visión de lo que iba a pasar en el futuro. Hermanos, el futuro del pueblo de Dios, la congregación de Dios, la iglesia, el futuro de las naciones. Ahí encontramos sentencia a algunas naciones que se mencionan ahí. El futuro de la raza humana, el hombre que está compuesto por, dice la Biblia, espíritu, alma y cuerpo. El cuerpo, hermanos, es el del que se posesiona Satanás y de lo que van a hacer, capítulo 39 de Ezequiel, en esta batalla, van a caer cuerpos. Pero podemos pensar en almas, en espíritu, en esta batalla también. Futuro de la tierra. Dice la Biblia que la tierra gime y que un día vendrá cielo nuevo y tierra nueva, la nueva Jerusalén. Futuro, hermanos, de saber todas las cosas que han de venir. Pero hay un propósito por el cual Dios quiere que nosotros sepamos esto. El Señor Jesucristo lo dijo en Mateo 24 cuando estaba hablando sobre las últimas cosas. Él dijo, estad preparados, porque no sabéis el día y la hora. Esto es la razón por la cual Dios nos ha dejado algunas muestras, algunas figuras, algunas pantallas de lo que va a suceder en el futuro. Saber todo esto para estar preparado. Como las 10 vírgenes, 5 estaban preparadas y 5 no estaban preparadas. Pero estaban allí las 10 esperando al esposo. Ahora Dios desea que todo el mundo conozca su nombre. Y ese es el enfoque principal de Ezequiel 39. Aparece en 7 lugares que Dios quiere que se conozca su nombre. Aparece ahí en Ezequiel, versículo 6, dice la Biblia, y enviaré fuego sobre Magog, sobre los que moran en seguridad en las costas, y sabrán que yo soy Jehová. Versículo 7, y haré notorio mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel, y nunca más dejaré profanar mi santo nombre, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, el Santo de Israel. Podemos decir que el nombre de Dios es un nombre sobre todo nombres. Hoy día nosotros lo conocemos, pero Ezequiel no conocía el nombre de Dios. Jesucristo solamente lo presenta en esta ocasión, que era lo que alcanzaba a vislumbrar Ezequiel como Jehová Dios. Pero ahí también, hermanos, en el versículo 13, otra vez Dios se da a conocer: los enterrará todo el pueblo de la tierra, y será para ellos célebre el día en que yo sea glorificado. También en el versículo 21, y pondré mi gloria entre las naciones, y todas las naciones verán mi juicio que habré hecho, y mi mano sobre ellos. Pondré mi gloria. Ahí está, versículo 22, que lo leímos al principio. El versículo 27, cuando los saque de entre los pueblos y los reúna de la tierra de sus enemigos, y sea santificado en ellos ante los ojos de muchas naciones. Sea santificado. Y en versículo 28, 7 veces aparece Dios dándose a conocer, o que se dará a conocer, la santidad de Dios, la glorificación de Dios. Dice 28, y sabrán que yo soy Jehová su Dios. Aquí está el título, hermano. Sabrán que yo soy Jehová su Dios, cuando después de haberlos llevado al cautiverio entre las naciones, los reúna sobre su tierra sin dejar allí a ninguno de ellos. Hermanos, ahora vemos claramente que Dios quiere darse a conocer a Él. No quiere tanto como que nosotros sepamos cuál es el pueblo verdadero de Dios, aunque podemos dar algunos indicios de eso, hermano. Dios quiere darse a conocer a las naciones, al mundo entero.
Desde que llamó a Abraham y desde que le dio la promesa a Abraham, dijo, en ti serán benditas todas las naciones. Y luego el Nuevo Testamento acá aclara que en Jesucristo, el nacimiento de Abraham, serán benditas todas las naciones. Y aquellas naciones que serán salvas, dice la Biblia, son personas que van a recibir a Jesucristo en todas las naciones. Pero también el pueblo de Dios fue regado a todas las naciones. Ahora hacemos la pregunta, hermanos, ¿qué pistas da el capítulo 39 de que Jehová es Dios? Vamos a ver aquí con las palabras estas, Jehová dice, y solamente encontramos una introducción en el versículo 1 de que no lo dijo Jehová, Dios. Pero del versículo 1 en adelante empieza a hablar Dios. Y si en el Antiguo Testamento aparecieran letras en rojo para decir, como la del Señor Jesucristo cuando Él hablaba directamente, podemos decir que este capítulo lo dictó Dios. Entonces, hermanos, encontramos 9 declaraciones, o en esas 9 veces que se dice en este capítulo, dice Dios, dice Jehová. La primera la encontramos en los versículos del 1 al 4. Y aquí queremos resaltar solamente lo que es príncipe. En este caso se llama God. Y aquí empiezan las especulaciones, hermano. ¿Quién es ese príncipe? ¿Quién es ese mal? Hermanos, siempre han existido falsos cristos, falsos profetas, los príncipes del mal. Dice la Biblia en el Apocalipsis que vendrá el falso profeta. Dice en Primera de Juan solamente es el que habla del anticristo, pero en la Biblia, en el Apocalipsis, encontramos al dragón. Sabemos que el dragón es Satanás. Encontramos la bestia es, algunos lo determinan como un imperio, puede ser, hermanos, un imperio, algún imperio como los que surgieron en aquel entonces, y justamente esta profecía se da en medio de un cautiverio. Ezequiel había sido llevado cautivo a Babilonia, así como lo fue Daniel y sus 3 compañeros, así como lo fue Esdras, como lo fue Nehemías, como lo fue Zorobabel. Y que Jeremías había dicho que a los 70 años el pueblo volvería. Y hermanos, Dios tiene una hora exacta, Dios no se equivoca, Dios es puntual, Dios tiene un calendario que está cumpliendo al pie de la letra. La bestia, la imagen, se habla de una imagen en el Antiguo Testamento, los versículos del 1 al 4. La segunda, lo que queremos hablar es de la seguridad, en el versículo 5. Dice el versículo 5, bueno, vamos a leer todos. Tú pues, hijo de hombre, del versículo 1, profetiza contra Gog y di, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo estoy, dice el Señor, Dios hablando contra ti, oh Gog. Ahí está, el príncipe soberano de Meset y Tubal. Da aquí nombre de ciudades antiguas que fueron después del diluvio, hermanos. Y te quebrantaré y te conduciré y te haré subir de las partes del norte y te traeré sobre los montes de Israel. Y sacaré tu arco de tu mano izquierda y derribaré tus saetas de la mano derecha. Sobre los montes de Israel caerás tú y todas tus tropas y los pueblos que fueron contigo, a aves de rapiña de toda especie y a la fiera del campo te he dado por comida. Hermanos, aquí encontramos en el versículo 5, vamos a leerlo, la falsa seguridad. Y en el versículo 26 encontramos después la real seguridad, para que veamos quiénes moran sobre seguridad falsa y quiénes están sobre la seguridad que Dios quiere que tenga. Porque nuestra seguridad está en Dios, hermanos. Dice el versículo 5, sobre la faz del campo caerás, porque yo he hablado, dice Jehová el Señor, y enviaré fuego sobre Magog. Ahí está, hermanos, fuego. Fuego es juicio, pero así como también Sodoma y Gomorra fueron destruidos por fuego, no sé, hermanos, cómo será esto,
Pero la Biblia habla de que Dios, por ejemplo, cuando Josué conquistó una región, que cayeron piedras sobre la gente, piedras de granizo sobre la gente. No sé cómo será esta batalla, hermanos, hacia este príncipe con todos los que vienen con él. Y sobre los que moran con seguridad, una falsa seguridad en las costas. Aquí algunas versiones dicen islas, pero hermanos, encontramos que quizás está diciendo aquellos territorios que no estaban involucrados en la Biblia en aquel entonces, hermanos, como lo que es la actual América. Dice al final del 6, y sabrán que yo soy Jehová, y haré notorio mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel. Mi pueblo Israel. Notemos alguna diferencia cuando Dios dice mi pueblo Israel, cuando dice la casa de Israel, cuando dice la casa de Israel conocerá que yo soy su Dios. Notemos alguna diferencia en eso. Inclusive en este pasaje encontramos una diferencia entre los descendientes de Jacob y los descendientes de Israel, que vienen siendo los mismos físicamente hablando, pero no son los mismos espiritualmente hablando. Y termina diciendo el versículo 7, y nunca más dejaré profanar mi santo nombre, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, el Santo de Israel. Hermanos, vuelvo a hacer la pregunta, ¿dónde está la seguridad del pueblo de Dios? En Dios. El pueblo de Dios no debe tener miedo, aunque tenemos miedo, de lo que ha de venir, de lo que Dios tiene preparado para este mundo impío. Dice la Biblia que el que cree en Jesucristo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer está bajo la ira de Dios. Pero esa ira de Dios se manifiesta en el Apocalipsis cuando Dios, de las copas, de aquellas juicios que Dios hará contra las naciones. El versículo 8, otra vez, habla del día del Señor, victoria para su pueblo, pero juicio para los que son inconversos, hermanos. El día del Señor, dice que Juan en el día del Señor estaba en la isla de Patmos y recibió una visión. En el día del Señor también dice Joel, hablando del día del Señor, fue el que Dios derramó de su Santo Espíritu sobre la iglesia en Jerusalén. Aquellos 120 que se convirtieron en 3.000 conversos en esa ocasión. El día del Señor para juzgar al mundo. Dice en versículo 8, he aquí viene y se cumplirá, dice Jehová el Señor, este es el día del cual he hablado. Dice del 9 al 10, el 9 y el 10 dice, y los moradores de las ciudades de Israel sabrán y encenderán y quemarán armas, escudo, paveses, arcos y saetas, dardos de manos y lanzas, y los quemarán en el fuego por 7 años. Otra vez, aparece aquí el número 7, hermanos. 7 instrumentos de armas se mencionan aquí. 7 años, dice el 10, y traerán leña del campo, no traerán leña del campo, o sea, se convertirán estas armas en fuente de energía, hermano, ni cortarán de los bosques, sino quemarán las armas en el fuego y despojarán a sus despojadores y robarán a los que le robaron, dice Jehová el Señor. Hermanos, este juicio de Dios. Hay un juicio para los creyentes, pero no es para condenación, es para coronación. Algunos mencionan 7 coronas que van a haber en las bodas del Cordero. Pero se habla también de 5 coronas, 5 coronas. No sé cuántas van a haber, hermano. La gente estudiando en la Biblia va a ver cuántas son las coronas, pero el creyente, hermano, no pasa el juicio de condenación. En el versículo 10 y 11 encontramos alguna señal, se habla de un día célebre, se habla de Amón Gog, entierro en un nuevo cementerio que va a ser tan grande que va a interrumpir el paso de los transeúntes, dice la Biblia aquí. Del 11 al 16 podemos leer, en aquel tiempo yo daré a Gog, a ese príncipe, lugar para sepultura allí en Israel. El valle de los que pasan al oriente del mar, y obstruirá el paso a los transeúntes, pues allí enterrarán a Gog y a toda su multitud y los llamarán
valle de Amón-Gob. No conozco en Israel alguna ciudad que se llama así, ni ningún valle tampoco. Según los expertos dice que esta región ahora mismo está desierta. Y la casa de Israel los estará enterrando por 7 meses para limpiar la tierra. Otra vez, se menciona el 7, pero esta vez no 7 años, sino 7 meses. Los enterrará todo el pueblo de la tierra y será para ellos célebre el día en que yo sea glorificado, dice Jehová. Célebre para aquellos que siguen al Señor y tomarán hombres a jornal. Miren, en medio de esta carnicería, pudiéramos decir aquí, Dios dice que habrán gente trabajando, gente como gente ganando plata, hermanos, para que nosotros nos demos cuenta que el pueblo de Dios, después que confía en Dios, aún en estos momentos tan críticos, el hombre de Dios puede estar confiado que Dios proveerá para su jornal. Y tomarán hombres a jornal que vayan por el país con los que viajen para enterrar a los que queden sobre la faz de la tierra a fin de limpiarla. Al cabo de 7 meses harán el reconocimiento. Y pasarán los que irán por el país, y el que vea los huesos de algún hombre pondrán junto a ellos una señal hasta que los entierren los sepultureros en el valle de Amón-Gob. Y también el nombre de la ciudad será Amona, y limpiarán la tierra. Entonces, hermanos, aquí encontramos la quinta vez que se dice porque Dios lo dijo. Se habla de una señal, se habla de día célebre, de 7 años, de 7 meses, indicativos en la Biblia que nos dan sobre la perfección que Dios tiene sobre todo este proceso o eventos que van a suceder. En versículos 17 al 19 se habla de sangre y carne, toros engordados en Basán. Era una región muy fructífera, hermanos, banquete de bestias. Los hombres deberían de sacrificar los animales, y en este caso se sacrifican los hombres para los animales. Vamos a leerlo, versículos del 17 al 19, y tengamos en cuenta algo, hermanos. Dice el Señor Jesucristo que el sábado se hizo por el hombre, o para el hombre, y no al revés. Como que dice que no se hizo el sábado por causa del hombre, sino el hombre por causa del sábado. Los judíos lo habían cambiado, porque así pasa, dándole más prioridad a los animales. Pero aquí la Biblia nos está diciendo de esta cena que va a ser para los animales. Vamos a leerlo del 17 al 19. Dice así: y tú, hijo de hombre, así ha dicho Jehová el Señor, di a las aves de toda especie y a toda fiera del campo, juntaos y venid, reunidos de todas partes a mi víctima que sacrifico para vosotros, un sacrificio grande sobre los montes de Israel. Monte, se habla de monte como lugar en donde uno encuentra con Dios. Es el enlace entre la tierra y el cielo, según algunos comentaristas, y yo lo creo porque muchas de estas escenas que sucedieron en el Antiguo Testamento se dieron en el monte. También Jesucristo fue sacrificado en un monte. También Jesucristo dio enseñanza sobre el monte de los olivos. Dice: y fiera del campo, sacrificio en los montes de Israel, y comeréis carne y beberéis sangre. Hermanos, nosotros hacemos el simbolismo de que tomamos en la cena del Señor con el pan el cuerpo de Cristo y bebemos su sangre. Pues aquí es para los animales, sangre para los animales. Aquella sangre que derramó Caín, hermanos, que no tenía que hacerlo así, ahora es al revés, la sangre para los animales, porque la tierra la sangre clama desde la tierra. Dice: comeréis, dice, carne de fuertes y beberéis sangre de príncipes de la tierra, de carneros, de corderos, de machos cabríos. Hermanos, macho cabrío vendrá una bestia que
dañará la otra. Hermanos, de bueyes y de toros engordados todos en Basán. Comeréis grosura hasta saciaros y beberéis hasta embriagaros de sangre de las víctimas que para vosotros sacrifiqué. Y entonces aquí se dice el versículo 20, habla sobre Jacob, pero también, hermanos, habla sobre Israel. Y vamos a verlo en términos de Jacob, la mesa del Señor para el pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel había sido llevado cautivos en los tiempos de Babilonia y nunca habían regresado. Cuando el Señor Jesucristo fue crucificado, dice que el Espíritu Santo cayó y hubieron 7 lenguas diferentes que se dieron allí cuando el Espíritu Santo cayó. Y esas 7 lenguas fueron llevadas a las 14 lenguas, esas fueron llevadas a 14 puntos diferentes en toda la dirección, norte, sur, este y oeste. Ahora, hermanos, encontramos aquí que el cautiverio de Israel está llegando ahora. Israel poco a poco está llegando a su tierra de nuevo. Pero en todos los países hay judíos. En Rusia hay cantidad de judíos, inclusive en Irán, que está en contra de Israel, hay judíos nacionalizados allí en Irán, hermanos. Dice el versículo del 20 al 24, y os saciaréis sobre mi mesa de caballos y de jinetes fuertes y de todos los hombres de guerra, dice Jehová el Señor, y pondré mi gloria entre las naciones, y todas las naciones verán mi juicio que habré hecho y mi mano que sobre ellos puse. Y de aquel día en adelante, dice, sabrá la casa de Israel que yo soy Jehová su Dios, y sabrán las naciones que la casa de Israel fue llevada cautivo por su pecado, por cuanto se rebelaron contra mí, y yo escondí de ellos mi rostro, hermanos, y los entregué en manos de sus enemigos, y cayeron todos a espada, conforme a su inmundicia, dice el versículo 24, y conforme a su rebelión hice con ellos, y de ellos escondí mi rostro. En otras palabras, hermanos, el pecado del pueblo de Israel los hizo llevar cautivos. Las rebeliones del pueblo de Israel los hizo llevar cautivos y Dios los dejó a su pecado. Conforme a su inmundicia, conforme a su rebelión, hice, dice Dios. Entonces, hermanos, ¿qué puede hacer Dios cuando Él quiere por cualquier medio darse a conocer, pero la gente no quiere verlo? Por eso que dice, y de ellos escondí mi rostro. Hermanos, en el versículo encontramos, hermanos, de este versículo del 20 al 24, que el pueblo de Israel fue disperso. ¿Por qué? Por su pecado. El pueblo que no conoce a Dios es el que ha sido disperso. Pero en Israel siempre ha habido un remanente fiel. Igual podemos decir en las congregaciones en el día de hoy, siempre va a haber un remanente fiel. Que nosotros por experiencia sabemos eso, hermanos. Dice el versículo 25 al 26. Aquí encontramos un toque diferente con Israel. 25 al 27. Por tanto, así dice Jehová el Señor, ahora volveré la cautividad a Jacob. Mire, se menciona a Jacob. Y tendré misericordia de toda la casa de Israel. Se menciona a Israel. Y me mostraré celoso por mi santo nombre. Y ellos sentirán su vergüenza y toda su rebelión con que prevaricaron contra mí cuando habiten en su tierra con seguridad y no haya quien los espante. Cuando los saque de entre los pueblos y los reúna de la tierra de sus enemigos y sea santificado, Dios santificado en ellos ante los ojos de muchas naciones. Eso lo hizo el Señor Jesucristo. Fue santificado entre los suyos. Y hermano, este también es un tema para que nosotros tengamos en cuenta. A veces nosotros decimos, no tenemos que darle cuenta a tal hermano, porque yo tengo que darle cuenta a tal hermano. Pero es bueno, hermano, que nosotros demos cuenta. Y para eso, hermano, nosotros evitamos cometer más de 4 cosas que estamos propensos a cometer para mantenernos en santidad, hermanos.
nos apartamos del mar por amor a los hermanos. Dios, hermanos, está diciendo, me santificaré en ellos, y eso fue lo que dijo el Señor Jesucristo. El verdadero pueblo de Dios. Este verdadero pueblo de Dios va a pasar un momento dado en que en un abrir y cerrar de ojos será tomado, dice la Biblia. El rapto, muchas personas dicen, no existe la palabra rapto. Pero en el griego, hermanos, rapto viene de la palabra griega que es arrebatamiento. La iglesia será arrebatada. Ahora el pueblo verdadero de Dios, su iglesia, que es Jesucristo, hermanos. Jesucristo es el que se está moviendo alrededor del mundo. Dios se está dando a conocer a través de su nombre, el nombre, sobre todo nombre, del Señor Jesucristo. Así que, hermanos, encontremos en el Señor esta identidad que tenemos con Él. ¿Cuál es la iglesia? ¿La iglesia eres tú? No, hermano, la iglesia es Jesucristo. La iglesia, hermanos, de Jesucristo alrededor del mundo entero. Y este es un punto de señal para que nosotros sepamos cuándo es el fin de la iglesia. Cuando el Evangelio sea predicado en todas las naciones, entonces vendrá el fin. ¿El fin de quién? El fin de la iglesia, hermanos. La iglesia será arrebatada, hermanos, y allá, hermanos, vamos a celebrar las bodas del Cordero. Interesante que lo dice en plural, las bodas del Cordero. Versículos 28 y 29 habla del Espíritu Santo. Tiempo de congregar. El Espíritu Santo, hermanos, es el que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y esto se da, hermanos, para el pueblo de Dios, aquel que no rechaza la invitación del Señor, aquel que está, hermanos, listo para ir a las bodas del Cordero, celebrar la cena con el Señor, que dice, la celebraré en el futuro cuando yo venga de nuevo. Así lo dijo el Señor. Y sabrán, dice el versículo 28, que yo soy Jehová su Dios, cuando después de haberlos llevado de cautiverio entre las naciones, vuelva a reunirlos, los reúna sobre su tierra, sin dejar allí a ninguno de ellos. Ni esconderé más de ellos mi rostro, porque habré derramado de mi espíritu sobre toda la casa de Dios, de Israel, dice Jehová el Señor. Quiero invitarles a que vayamos a Mateo 13, vamos a leer los versículos del 36 al 43. Y vamos a ver aquí 7 participantes en esta cena del mundo, hermanos. Que el Señor Jesucristo está dando una interpretación, o está diciendo lo que realmente quiso decir con la parábola de la cizaña. Hermanos, la cizaña, y nótese que quiero hacer una sola advertencia que no está aquí, que es el mundo sembrado de cizaña y de trigo, el mundo, hermanos. La iglesia es parte de ese trigo que se siembra en el mundo. Vamos a leerlo. Mateo 13, del 36 hasta el 43. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él, sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es Jesucristo. ¿Verdad? Ahí vemos un participante en la cena mundial. El campo es el mundo. Otro segundo participante. La buena semilla son los hijos del reino. Tercera. Y las cizañas son los hijos del malo. La cuarta. El enemigo que la sembró es el diablo. El quinto participante. La siega es el fin del siglo. La sexta, el séptimo elemento aquí. Y los segadores son los ángeles. Los ángeles vendrán, hermanos, a separar el trigo de la cizaña. El Señor Jesucristo va a separar a los cabritos de las ovejas. Hermanos, aquí en la cena del Señor, los que dieron excusa no van a estar.
Hermano, cuando leamos eventos del fin en la Biblia, tengamos en cuenta tres cosas. Primero, si estamos preparados. Si el Señor Jesucristo viniera hoy, yo iría con Él. Segundo, que Dios se da a conocer a sus hijos. Y tercero, Dios se glorifica en sí mismo. El Señor Jesucristo dice, me tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Padre mío, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra es rica en enseñanza, Señor. Pero te pedimos, Señor, que no seamos confundidos, que no seamos engañados, Señor, por tus enemigos, por esos príncipes que se levantan, príncipes del mal, contra los anticristos que vienen diciendo que ellos son. Señor, que no nos dejemos engañar así como Eva se dejó engañar por Satanás. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, para tu gloria y para tu honra. Amén.